Así que hoy vamos a aprender sobre Jesús, So ¿verdad? we're going to learn about Jesus today. Y creo que si estás sentado aquí, And if you're sitting here, no creo que vas a tener duda de quién es Jesús, I don't think you'll have doubts of who is de Jesus, que Él es merecedor de todo, that he is worthy of it all, de que Él es digno that he is worthy de nuestras palabras, of our words, alabanza, adoración, praises, worship, exaltación, exaltation, nuestro entrego, everything that we are, todo lo que somos, ¿verdad? all that we are, right? Pero tal vez But ese es perhaps mi dilema con este mensaje. this is my dilemma with this message. Normalmente aquí les pondría algunas circunstancias o situaciones Normally, I would put a situation or de que circumstance cómo podemos aplicar la palabra a nuestras vidas. of how can we apply the word to our lives. Pero hablando sobre Jesús y lo que específicamente esto de merecedor de todo, But speaking on Jesus and deserving of everything, ¿qué situación les puedo presentar? what situation can I present to you? Quizás está dudando de quién es Jesús. Perhaps you're doubting about who Jesus is. No creo. Believe it. Quizás estás dudando qué fue tan grande que Jesús hizo. Perhaps you're wondering, what did Jesus do that was so great? Tampoco lo creo, ¿verdad? I don't think so either. Así que para conectarlos, involucrarlos en el mensaje de hoy, To involve you in the message of today, les pongo esto de enfoque. I will put this as the focus. Vamos a aprender de Jesús. Let's learn about Jesus. Vamos a meditar en lo que Él hizo por nosotros. Let's meditate on what he did for us. Y tal vez has escuchado todo esto, And perhaps you heard all this, pero es algo que es bueno meditar y absorber la profundidad de lo que Él hizo por but it's good to nosotros. meditate and understand the profound of what he did for us. Así que vamos a responder a esa pregunta de por qué Cristo es merecedor de So todo. let's talk about the answer of why Jesus is deserving of ¿Verdad? Y everything. por supuesto esta lista no lo abarca a todo, And of course, this list doesn't embark everything. es simplemente lo que vamos a ver en este día. It's simply what we will see today. Así que el único acto del mensaje de hoy, So the only act in today's message, o la única sección podemos decir, or the only section that we could say, es en respuesta a esto. is the answer to this. ¿Por qué Él es merecedor de todo? Why is he deserving of everything? De aquí todos los puntos son respuesta a esta pregunta. From here, all the points are the answer to this question. Así que comencemos. El primer punto, So point number one, Él es Dios, he is God, deidad. the deity. Toda la historia de la Biblia demuestra que Jesús es Dios. The entire story of the Bible proves that Jesus is God. Y hay ciertos temas, hay ciertos pasajes que nos ayudan a establecer esto como fundamento. And there's passages that help us establish this as a foundation. Está el libro de Juan, You have the book of John, particularmente Juan 1, John 1 particularly, Colosenses 1, Colossians 1, está Hebreos 1 you have Hebrews 1, y varios otros pasajes. and various other Pero passages. como estamos en época navideña, comencemos con este. But because we're in the holiday season, let's start with this. Mateo 1, 21 al 23 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Jesús es Dios con nosotros. Jesus is God with us, Fue quien nos salvó de nuestros pecados. the one who saved us from our sins, El que proveyó la verdadera salvación. the one who provided true salvation. Cualquier cosa fuera de esto Anything other than this, y tienes un evangelio falso. and you have a false gospel. ¿Ok? Les voy a poner unos ejemplos aquí I will put some examples here de cómo Jesús no encaja en otras religiones. of how Jesus doesn't fit in other Los religions. mormones creen que Jesús fue creado, Mormons believe that Jesus was created, además de otras cosas bastante distorsionadas, apart from other pretty twisted things. pero él no fue creado. He wasn't created. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios, Jehovah's Witnesses believe that Jesus is the Son of God, pero no parte de la Trinidad. but not part of the Trinity. Este es el mejor todavía. This gets even better. Los cienciólogos Scientologists creen que Jesús fue un sabio maestro espiritual, believe that Jesus was a wise spiritual teacher, pero una figura implantada forzosamente en la humanidad, but a figure that was forcibly implanted into humanity, o un recuerdo ficticio implantado por seres extraterrestres. or a fictitious memory implanted by alien beings. Déjame decirle, hay que tener fe para creer eso. You have to have faith to believe that. Así que hay seres
extraterrestres que vinieron y implantaron, este tipo Jesús estaba aquí. So there's aliens that implanted, oh, Jesus is the one here. De verdad. El judaísmo solo cree en Dios Padre. Judaism only believes in God the Father. Tampoco es correcto. That's not accurate either. De hecho, algunos escritos judíos dicen que Jesús es un bastardo. As a matter of fact, the Jews believe that Jesus is a bastard, Dicen que es un hijo de una ramera y que está ardiendo en el infierno ahora. that he's the son of a harlot that is burning in hell right now. El judaísmo no es el camino al cielo, déjeme decirle. Judaism is not the way to heaven, let me tell you. Religiones que creen que Jesús, que todos creemos en el mismo Dios. There's religions that believe that we all believe in the same one God. Tampoco está correcto. It's also incorrect. Jesús es único y esencial para nuestra creencia. Jesus is unique and essential to our salvation. Sin Él no hay camino al cielo, Without him, there is no way to heaven. porque Él es el único que vino a la tierra en forma humana, He is the only one who came to earth A in morir. human form to die a morir por nuestros pecados. for our sins. Así que vamos a establecer la deidad de Dios. So let's establish the deity of God. Juan 1:18 dice, John 1:18 says, a Dios nadie la ha visto nunca. no one has ever seen God. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. But the one and only Son, who is himself God and is in close relationship with the Father, he has made known. El Hijo único que es Dios. The only Son who is God. Jesús es Dios. Jesus is God. No es menos Dios que el Padre. He's not less than God the No es Father. menos Dios que el Espíritu Santo. He's not any less God than the Holy Spirit. Todos forman parte de la Trinidad. They are all part of the Trinity. Es más, escuché esto hace poco. I heard this a while ago. Si quieren describir la Trinidad If you want to describe the Trinity en una manera para no caer en herejía, in a way so you don't fall into a tengo heresy, un ejemplo para ustedes. I have an example for you. El helado neapolitano. The Neapolitan ice cream. El helado ese que venden en un envase, The one that they sell all in one package. ¿verdad? Es vainilla, It's vanilla, chocolate chocolate, y fresa. and strawberry. Un solo envase, Just one package, un Dios en un paquete, one God in one package, 3 diferentes sabores. 3 different flavors. El Padre es diferente que el Hijo, The Father is different than the el Hijo Son. es diferente del Espíritu The Santo, Son's different than the Holy Spirit. pero todos son helado. But they are all ice cream. Ninguno es menos helado que el otro. Neither is less than the other. Todos son parte de la Trinidad. They are all part of the Trinity. Dios en un solo paquete. God in one package. Diferentes, pero lo mismo. Different but the same. Así que Jesús es Dios. So Jesus is God, Se los pruebo. and I will prove it. Jesús tenía varios atributos de Dios Jesus had very attributes of God comparado en lo que muchos consideran a Dios el Padre, ¿verdad? compared to what people call God the Father. Y aunque veremos dentro de poco que Él se limitó en ciertas cosas, Although we will see that he was limited in some things, podemos ver que Él fue Dios aquí en la tierra. we can see that he is God on earth. Esos atributos, el primero consiste de The omnipotencia, first one is the omnipotence, el poder sin límite, power without limit. ¿verdad? Él creó divinamente He created divinely todas las cosas, all things, comida en lo que estaba aquí en la tierra, food that's here on earth. comandó los elementos, He commanded the elements. restauró cuerpos y partes de He cuerpo, restored bodies and body parts. resucitó a los He raised the muertos, dead. perdonó a pecados, He forgave sin. pronunció juicio, He pronounced judgment. todo en testigo de su omnipotencia. Everything witnesses his omnipotence. También es omnipresente si así lo deseaba. He's omnipresent if he desired to be. Se los pruebo con Mateo 28:20, lo han escuchado antes, I'll prove it with Matthew 28:20. que dice, y ciertamente estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. And surely I am with you always to the very end of the age. Si así Él lo desea, If he desires it, tenía el ser de ser omnipresente. he can be omnipresent, Omnisciente, omniscient, todo lo sabe. all knowing. Conocía todo lo que había en el corazón del hombre. He knew everything that was in the heart of man. Así que cuando alguien venía hacia Jesús aquí en la tierra, So when someone approached Jesus here on earth, nadie le tenía que decir, mira, este es el hijo de esto, no one had to say, hey, this is the son of this person. o que esta es su condición. This is the Él condition. ya lo sabía. He already knew. Él compartió el conocimiento infinito de Dios durante su ministerio. He shared the infinite knowledge of God during his ministry. Así que es omnisciente So he's omniscient. y es inmutable. He's immutable. El mismo ayer, hoy y por los The same siglos. yesterday, today, and forever. Siempre santo, Always holy, verdadero, true, soberano, sovereign, sabio, wise, amoroso, loving, glorioso, glorious, inmutable, unchanging, eterno. eternal. Aceptó adoración. He accepted worship. Se debe buscar en oración. We should seek him in prayer. Compartió varios nombres con Dios, el Padre. He shared many names with God the El Father, Rey de Reyes, the King of Kings, Santo, Holy, Rey, King, Roca, the Rock, Redentor, Redeemer, etcétera, etcétera. etc. Así que podemos ver que Jesús So we can see that Jesus es parte de la deidad. is part of the deity. He's God. Él es Dios. Vemos a la segunda parte. Let's go to the second part.
que es Dios manifestado en carne. It is God manifested in flesh. Y aquí vamos a tal vez pasar más tiempo que los otros puntos, We're going to spend more time here than the other points. porque es lo que hace único y especial a Jesús, It's what makes Jesus unique and special. ¿verdad? Y esto es en respuesta a porque Él es merecedor de todo. This is in response that he is deserving of everything. Jesús es Dios Jesus is God, manifestado en carne. manifested in flesh. Juan 1 al 2 y el verso 14 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Desglosemos estos versículos un poco. Let's look at these verses very closely. Él escogió convertirse en hombre, He chose to become a man. ¿verdad? Noten cómo Juan, divinamente inspirado por el Espíritu Santo, Note how John, divinely inspired by the Holy Spirit, comienza este evangelio diciendo en el principio. begins the gospel by saying, in the beginning. ¿Les suena familiar? Does it sound familiar? ¿Sí? ¿No? ¿Están aquí? Are you here? ¿De dónde sale esto? Where does this come from? Génesis, ¿verdad? Genesis, right? En el principio. In the beginning. Así que Jesús estaba en el principio. So Jesus was in the beginning, Esto es seguido por era. and this is followed by was. El verbo era The word Dios. was God. O sea, Él no fue creado. He wasn't created. Jesús no fue creado. Jesus wasn't No created. vino a la existencia cuando María dio a luz He un bebé en didn't Belén, come to existence when Mary gave birth in Bethlehem. sino que Él existía desde antes la fundación del mundo. He existed before the foundation of the world. El verbo era Dios. The verb was God. En contraste a otro versículo que vamos a ver después de esto que dice, fueron hechos cosas. It says the things were made. So Jesús era Dios desde el principio. So Jesus was God from the beginning. Ahora noten cómo también dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Now note how the word was with God and the word was God. El verbo como la segunda persona de la Trinidad The word as the second person of the Trinity estaba en íntima comunión con el Padre was in an intimate fellowship with the Father por toda la eternidad. throughout all eternity. Sin embargo, Él dejó su lugar y la gloria del cielo. Yet he left the splendors of heaven. Voluntariamente renunció su estatus celestial He voluntarily gave up his heavenly status para tomar forma de un hombre. to take the form of a man. Y aunque era Dios And although he was y God, continuó siendo Dios and he aquí continued being God here, como Jesús en forma humana, as Jesus in the form of man, voluntariamente se abstuvo de moverse en su naturaleza ilimitado. he en la tierra. voluntarily refrained from moving in his limitless nature among the earth. O sea, Él adoptó el papel de humano He adopted the role of a man genuinamente. genuinely. No andaba volando por donde quiera. He wasn't flying wherever he wanted to. Y aunque sí vemos testigo que Él fue omnipotente, And although we see witness that he was Él se omnipotent, limitó he was limited a tomar esta forma de hombre, to take this nature of man. ¿verdad? Entonces, el verbo se hizo carne. So the word became flesh. La palabra que dice se hizo The word that says became enfatiza que Cristo tomó humanidad. emphasizes Christ taking on humanity. O sea, Él no dejó de ser Dios, He didn't stop being sino God, que se hizo humano. but he became human. Podemos resumirlo así como que lo infinito se hizo finito. We can summarize it that the infinite became finite. Lo eterno se sometió al tiempo. The eternal was conformed to time. Lo invisible se hizo visible, The invisible became visible. tangible. Visible. El ser sobrenatural se redujo a lo natural. The supernatural one reduced himself to the natural. O sea, este es Dios So this is God. y se vino en una manera limitada aquí en la tierra, And he came to in a limited way to the earth en medio de su pueblo. in the midst of his people. Esa palabra ahí que dice, si me pueden poner la escritura otra vez, You can put the scripture que again. dice que Él habitó entre nosotros. It says that he dwelled among us, Significa que Él puso su tabernáculo, means that he put his tabernacle. levantó su tienda. He lifted up his tabernacle, his tent.
O sea, nos recuerda un poco al tabernáculo del Antiguo Testamento, It ¿verdad? reminds us of the tabernacle in the Old Testament. Y eso es algo que Moisés tenía como un acceso exclusivo, It was a thing that Moses had as an exclusive access, donde recibía instrucción del Señor. where he would receive instruction from the Lord. Pero en el Nuevo Testamento, However, in the New Testament, Él se reveló como un hombre. he revealed himself as a man Aquí, de una manera más personal. in a more personal way. Dios caminó en medio de nosotros. God walked among us, Dios mismo, el Dios soberano. the sovereign God. Pasemos a Filipenses 2 para entender mejor Let's go to Philippians 2 to understand better lo que significa y lo que implica lo que Él se hiciera carne. what it implies for him to take on the form of flesh. Dice versículos 5 al 8, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Estamos hablando de Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus, who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a bondservant and being born in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, death on a cross. Él ya existía en la forma de Dios. He already existed in the form of God. Es su naturaleza ser Dios. It's his nature to be God. Es su esencia. It's his essence. Es su ser. It's his being. Cuando Él vino aquí hacia la tierra, When he came to the earth, no dejó de ser Dios. he did not stop being God, Porque entonces no podría ser el mismo ser. because then he couldn't be the same being. Tendría que ser alguien diferente, He would have to be someone alguien different, distinto. someone distinct. Pero Él no se aferró a esta igualdad a Dios. But he didn't keep the same thing as God. Esto no fue algo que Él necesitaba demostrar, He didn't have to demonstrate tomar or take o retener. or hold on to. Él simplemente lo entregó. He simply gave it up. Se despojó a sí mismo. He took out himself. Ahora, ¿de qué se despojó? Now, what did he remove of himself? Eso es una buena pregunta, That's ¿verdad? that's a good question, right? ¿De qué se despojó Jesús cuando Él vino aquí en la tierra? What did he empty himself when he came of this earth? Porque no se vació o se despojó de su deidad. He didn't empty himself of his No se deity. puede confundir ese aspecto. You can't confuse that aspect. Como les digo, esa es parte de su esencia, de quién Él es, That's part of his essence of who he is. ¿verdad? No puede ser removido. It cannot be removed. Entonces, ¿qué entregó? So what did he empty himself of? Hay 5 puntos que vamos a ver que Él Five. se despojó. Points that we will see that he emptied himself of. La primera es la gloria divina. Number one is divine glory. Se vació de su gloria divina. He emptied himself of his divine glory. Su gloria en este mundo fue velada, His glory on this world was veiled. ¿verdad? En el monte de transfiguración vemos un poco de su gloria que fue desvelada. On the Mount of Transfiguration, we saw a glimpse of his glory. Así que, pero Él renunció su honor, sus riquezas, su But gloria he divina renounced to his divine glory, his riches and honor, al venir aquí en la tierra. coming to this earth. Se los pruebo con la escritura. Now prove it with scripture. Juan 17, 4 al 5. John 17:4-5. Dice, es Jesús hablando hacia el Padre, yo te di gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. I brought glory to you here on earth by completing the work you gave me to do. Now, Father, bring me into the glory we shared before the world began. Que compartíamos. That we shared. Dejó su gloria divina. He got rid of his glory, divine glory. La segunda cosa que se despojó The second thing that he emptied himself fue of su voluntad propia. was his own will. Renunció al ejercicio independiente de su propia voluntad. He gave up the independent exercise of his own will. Y para esto hay varios ejemplos. And we have many examples. Si han leído el libro de Juan, If you read the book of John, les suena bastante, dice, y solo les pongo las partes para I'll only poderle- put the parts porque tenemos espacio limitado y tiempo limitado, because we have obviamente. limited time today. Pero dice, solo hago lo que veo el Padre hacer. I only do what I see the Father do. He venido a hacer la voluntad de que Él me envió. I came to do the will of the one who sent me. Solo digo lo que el Padre dice. I only see what the Father says. Digo lo que el Padre me ordena decir. I do what the Father tells me to do. Y así hay varios ejemplos And like this, there's many examples en el cual Jesús dice que hago la voluntad del Padre que me envió. in which Jesus says, I do the will of the Father who sent me. Así que Él dejó de ser su propia voluntad. So he gave up his own will.
Imagínense nosotros que cuando algunas veces nos piden que haga algo, Imagine us when they ask us to do things sometimes. simplemente decimos, no quiero. We say, oh, I don't want to. Y esto siendo Dios soberano, And this is the sovereign God. renunció a hacer su voluntad propia. He gave up from exercising his own Se will. sometió. He submitted. Eso es, wow. That's wow. La tercera cosa que renunció, The third thing that he su emptied himself of, omnisciencia. his omniscience. Renunció al uso de su omnisciencia. He gave up the use of his omniscience. Mateo 24:36. Matthew 24:36. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederá estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. However, no one knows the day or the hour when these things will happen, not even the angels in heaven or the Son himself, only the Father knows. ¿Han escuchado de esos profetas locos que dicen que yo sé cuando Jesús viene? Have you heard those crazy prophets who say that I know when Jesus is coming back? Ahí está. There it's there. Ni siquiera el Hijo sabe. Not even the Son knows. ¿Eres mejor que Jesús? Are you Wow. better than Jesus? Anyway, omnipotencia, Omnipotence. ¿verdad? Es la cuarta cosa que él It's the fourth renunció. thing that he renounced to. Renunció el uso de su He omnipotencia. gave up the use of his omnipotence. Se limitó. He limited himself. Para eso tenemos Mateo 26:53. Matthew 26:53. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protegen y Él los enviará de inmediato? Don't you realize that I could ask my Father for thousands of angels to protect us and he would send them instantly? Él podía hacerlo. He could have done so. Es más, si notan, Él podría pedirle a mi Padre, dice. It says I could ask my Father. O sea, Él se limitó de usar su omnipotencia aquí en la tierra He limited himself from using his omnipotence in the para earth tomar esa forma humana. to take that human form. Porque si no fuese así, Because if it wasn't this way, no hubiera muerto por nuestros pecados. he wouldn't have died for our sins. Tuvo que ser un hombre que murió en nuestro It lugar. had to be a man who died in our place. Por último, la quinta cosa que él se despojó The fifth thing that he gave up fue su relación con el Padre. was his relationship with the Father. Renunció su relación con el Padre He gave up his relationship with the Father cuando él se hizo pecado por when he became nosotros. sin for us. Su relación con el Padre fue rota His relationship with the Father was a causa de broken todos los pecados que él tomó because encima of de él. all the sins that he took on himself. Para eso hay Mateo 27:46. Matthew 27:46. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lema sabactanai, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? Si leen los evangelios, If you read the Gospels, especialmente Juan, especially John, pueden notar que Jesús siempre habló tanto del Padre. you can see that Jesus always spoke about the Y bueno, Father. vimos algunos ejemplos, ¿cierto? And we saw some examples. Pero imagínase que su relación con el Padre fue rota. But imagine his relationship with the Father was broken. Hablamos de que cuando el verbo era con Dios, The Word was with God. o sea, Jesús siempre estaba en la eternidad con el Padre. Jesus was always in eternity with the Father. Eso es lo que él hacía. That's what he did. Él estaba en íntima comunión, algo que él valió tanto. He had intimate communion with the Father that he Y valued esa so much. relación fue rota a causa de And nuestro that pecado. relationship was broken because of our sins. Solamente por eso. Only for that. Él renunció a sus privilegios de ser Dios por nosotros. He gave up his privileges of being God for us. En resumen, podemos decir que él renunció a su posición soberana He renounced to his sovereign position por nosotros for us para morir por nuestros pecados. to die for our sins. Volvemos a Filipenses 2, Philippians 2. el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a bondservant and being born in the likeness of men and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, death on a cross. Tomó la forma de siervo. He took the form of a bondservant. La palabra siervo ahí The word slave here es la palabra esclavo. the word bondservant is the word slave. There is no bond servant in the Greek. No hay esclavo en el griego. Es solamente esclavo. He was only a slave. Y eso significa alguien que se somete a la voluntad de otro. It's one who submits to the will of another. O sea, él no descendió como rey del cielo
He didn't descend as the king of heaven para ser rey de la tierra, to be the king on the earth. aunque en un día sí lo será, And one day he will be. pero en su primera venida vino como un siervo, In his first coming, he came as a como el bondservant, esclavo de the Dios. slave of God. Isaías lo llama el siervo del Señor repetidamente. Isaiah calls him the servant of God repeatedly. También en Lucas 22:27 dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Luke 22:27, I am among you as one who serves. O sea, él vino para servir, no para ser servido. He came to serve and not to be served. Vino como forma de siervo y no como rey, He came in the form of a bondservant and not a king, aunque ciertamente es rey. although he is a king. Y eso lo demostró con su victoria. And he demonstrated it with his victory. Pero él se volvió completamente sumiso a la voluntad del Padre. He became submissive to the Father's Se will. hizo el esclavo de Dios. He became the slave of God. También nació en semejanza de hombre, así como dicen Filipenses. He was born in the likeness of man, as it says in Philippians. Vino como hombre, He came as a man con apariencia humana. with the appearance of a man. Experimentó cosas que nosotros mismos experimentamos He aquí. experienced the things that we experience. Imagínase que el Dios soberano Imagine the sovereign God vino a la came tierra, to the earth. nació He was born y fue envuelto en pañales como nuestros bebés. and wrapped in a cloth like our babies. Que lloró como un bebé. He cried as a baby. Como les dije en la primer servicio, Jesús lloró por su pachita. Jesus cried. Es cierto. It's true. Creció en estatura. He grew in stature. Aprendió un oficio. He learned a craft. Trabajó como carpintero. He worked as a carpenter. Es más, él hizo sillas y mesas para sus vecinos. He made chairs and tables for his neighbors. Imagínase que Jesús te hizo una silla o una mesa. Imagine if Jesus would have made you a chair or a table, Tremenda mesa. an amazing table. Tus hermanos, hermanas, padres. Your sister, he had brothers, he had sisters and parents. El Dios soberano se cansaba y necesitaba dormir. The sovereign God would get tired and need to sleep. Le daba hambre. He got hungry. Sus ropas se ensuciaban, sus pies llenos de polvo. His clothes got dirty, his feet would get dirt on them. Imagínase eso. Can you imagine that? Tomó forma de un hombre. He took the form of a man. Se humilló a sí mismo hasta la muerte. He humbled himself even unto death. Recibió la ira de todos los pecados, He received the wrath of all the sins de todos los que algún día creerían en él. of all those who would one day believe in him, Pasados, presentes y past, futuros. present, and future. ¿Cómo pudo él soportar y redimir todos los pecados de aquellos How could he bear all this sin and redeem cuando ni siquiera el infierno eterno lleno de pecadores When- puede saciar el precio de ese pecado? eternal hell couldn't even pay for the price of that sin? Porque él es Dios. Because he is God. Y eso es lo que hace esto tan precioso y tan hermoso This is what makes this so precious and y beautiful posible. and possible. El acto de redención es posible porque The él act of redemption is es possible because Dios. he is God, el Dios perfecto. the perfect God. Para cerrar esta sección de que Dios se hizo carne, To close this section that God became flesh, quiero leerles algo que Agustín de Hipona Augustine of Hippo, escribió. he wrote, Este es un pensador cristiano fundamental this is a foundational Christian en thinker los años 400 más o menos, in the 1400s. y escribió esto sobre la encarnación de Cristo. He wrote this about the incarnation of Y Christ. quiero que mediten en esto porque es profundo al pensar esto. And this is deep. I want you to think about this. El creador del hombre se hizo hombre The maker of man became man, para que él, that he, el gobernante de las estrellas, fuese alimentado por un pecho, the ruler of the stars, might be nourished at the breast, para que él, el pan, tuviera hambre, that he, the bread, might be hungry, para que él, la fuente, tuviera sed, that he, the fountain, might thirst, para que él, la luz, durmiera, that he, the light, might sleep, para que él, el camino, se cansara por el viaje, that he, the way, might be weary by the journey, para que él, la verdad, fuera acusado por falsos testigos, that he, the truth, might be accused by false witnesses, para que él, el juez de vivos y muertos, fuese llevado a juicio por un juez mortal corrupto, that he, the judge of the living and the dead, might be brought to trial by a corrupt mortal judge, para que él, la justicia misma, fuese condenado por los injustos, that he, justice himself, might be condemned by the unjust, para que él, la disciplina misma, fuese azotado,
that he discipline itself might be scourged with whips, para que él el fundamento fuese colgado en una cruz, that he the foundation might be suspended on a cross, para que él la valentía personificada fuese debilitado, that he courage personified might be weakened, para que él la seguridad fuese herido, that he security might be wounded, para que él la vida misma muriera. that he life itself might die. Wow. Pone en perspectiva lo que Jesús hizo. It puts in perspective what Christ did. Sabemos que Jesús murió una muerte cruel, We know that Jesus died a cruel death, pero imagínase esto, but imagine this, quién él es, who he is, y tomó una forma tan humillante. and he, como he un took a hombre. humble form of a man. El creador se hizo hombre. The creator became man. El segundo punto, el tercer punto que vamos a ver de por qué él es merecedor de todo, The third point of why he's deserving of everything es que él creó todas las cosas. is that he created all things. Él es creador de todas las cosas. He is the creator of all things. Juan 1:3 dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Ahí vemos la palabra fueron creadas There we see the word was made. y vemos que Jesús no fue creado, sino que era. Jesus was not created, he was. Pero lo que quiero enfatizar es que él hizo todas las cosas. What I want to emphasize is that he created all things. Jesucristo fue el agente del Padre involucrado en crear todo el universo. Jesus Christ was God the Father's agent involved in creating everything in the universe. Piensa en esto. Think about this. El Padre habló, The Father spoke, he spoke, el verbo, the Word, la palabra de Dios, the Word of God, hizo que todo viniera a existencia. made everything into existence. Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios, Jesus, the Word of God, lo creó todo created it all y lo trajo todo a la existencia. into existence. Fíjate, el otro día les cuento un relato. I'll tell you an example. The other day, Casualmente casually, estaba siendo un buen músico cristiano. I was being a good Christian, good Estaba, musician. estaba practicando la lista de canciones para el domingo. I was practicing the songs for Sunday. Y de la nada, Joelito viene de otro cuarto de la casa. And all of a sudden, Joel comes from the other side of the house. Y viene y me dice, And he comes and he says, y es algo tan precioso, and it's so precious. pero no creo, no quiero que piensen que esto es algo que pasa todos los días. And I don't ¿ok? want you to think that this happens every day. Esto era un Instagram-worthy post, ¿verdad? This was something that happened. Pero la vida no es tan perfecta así como es. Pero sí, me pasó esta vez, así que, But it happened to me ¿por this qué no time. decirlo, verdad? Pero, sin embargo, Joelito viene So Joel comes. y me dice, Dada, He says, Dada, con una cara medio llorosa, with a little teary eye. y me dice, un día yo estaba triste porque no tenía padres. He said, one day I was sad because I had no parents. Y Jesús hizo padres para que yo tuviera padres. And Jesus created parents so that I could have parents. Y yo me quedé asombrado y And I was shocked. sin palabras, I was speechless porque era cierto. because it was true. Ciertamente yo lo había estudiado esto hace un par de días. Surely I had studied this a few days Y lo ago. que él expresó, Jesús siendo creador de todo, Jesus being the creator of all, él mismo lo reconoció. he recognized it himself. Y después dijo otras barbaridades por ahí. Then he said a couple crazy things. Como Jesús también hizo los Walmarts y Like los Jesus made the malls. Walmarts, the mall. Y que podemos comprar juguetes por los We can Walmarts buy y todo eso. we can buy toys at Walmart. Pero todo aún sigue siendo cierto. But everything is still true. Porque el Walmart es hecho de bloques, ¿verdad? Because Walmart is created by blocks, Pero right? Jesús hizo la materia para esos bloques. But Jesus created the matter for Él those llamó blocks. todo el mundo a existir. He called everyone into existence. Entonces, si Él puede reconocer que Jesús es creador de todo, So if he can recognize that Jesus is the creator of all ¿cómo things, nosotros no podemos decir que Él es creador de todo? how can we not say that he is the creator of all things? Todo fue hecho por Él y para Él. Everything was created by him and for him. Se los pruebo para que no digan que estoy I'll sacando prove it so you don't think I'm citas fuera de contexto. taking verses out of De context, que esto, que el verbo, de que that the Jesús word lo hizo todo. and Jesus made it all. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. For in him all things were created, things in heaven, on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him.
¿Y por qué así todo ha sido creado por Él y para Él? And why were all things created through him and for him? Yo me pregunté esta pregunta porque como que I asked myself this question because suena lindo y tiene sentido, it pero como que sounds ¿por nice qué? and it makes sense, but why? Porque Dios sabía lo que sucedería con su creación. Because God knew what would happen with his creation. Él sabía lo que iba a suceder con la humanidad. He knew what was going to happen with No le his sorprendió humanity. cuando Adán y Eva pecaron. He wasn't surprised when Adam and Eve Su sinned. plan en la creación tenía un componente de redención His integrado plan in creation had a component of redemption already planned, y sería cumplido por medio de Jesús. and it has been fulfilled through Jesus. Así que toda la creación fue hecha por Él y para Él, So all creation was created through him and for him, porque es para darle gloria a Él. because it's to give him glory. La creación fue hecha para darle gloria a Dios, Creation was made to give glory to God, incluyendo nuestra caída. including our downfall. Todo fue para que Jesús sea glorificado. Everything was made so that Jesus could be glorified. El plan divino de Dios, The divine plan of God, el Jesús venir a la tierra y morir por nosotros, Jesus to come to the earth and die for us, es para darle gloria a Él, is to give him para glory, testificar de cuán bueno es Él. to testify how good he is. Y no solo en la creación Jesús actuó divinamente, And not just in creation he acted divinely. sino que también hasta el día de hoy Él sigue creando. To this day he continues to create. Para eso les llevo a 2 Corintios 2 5:17. Corinthians 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. No solamente en Génesis 1 Not just in Cristo Genesis creó, 1, Christ created, sino que nosotros somos convertidos en nueva creación but we are made into new creations cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, when we have Jesus in our lives, cuando estamos en búsqueda de Él, when we are seeking him, cuando Él hace la regeneración en nuestro corazón. when he does the regeneration in our hearts. Somos hechos nuevas criaturas. We are made new creations. Qué hermoso es esto. How beautiful is this? Pero Él no solamente creó las cosas, But he didn't just create all sino things, que es también el sustentador de todas las cosas. but he's the sustainer of all things. Porque Él merece todo, Because he deserves all, porque Él sostiene todo. he sustains all. Para esto tenemos Hebreos 1:3. We have Hebrews 1:3. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. The Son radiates God's own glory and expresses the very character of God, and he sustains everything by the mighty power of his command. Cristo sostiene todo en el mundo. Christ sustains everything in the world. El pastor tocó un poco de esto Pastor touched this topic con su enseñanza de su misericordia que es para siempre. with his teaching on his mercy endures forever. Y sí, su misericordia es el motivo de todo, And yes, his mercy is the motive behind pero it all, Jesús es el que lo sostiene todo. but it is Jesus who sustains it all. Su obra en la creación, His creation su obra en la and redención, redemption. hacen que todo siga funcionando It makes everything continue to function hasta que Él lo decida. until he decides. Les pongo unos ejemplos. For example, Si la rotación de la Tierra cambiara de velocidad, ¿nos congelaríamos o nos quemaríamos? if the Earth's rotation would change speed, we would freeze or burn. Saben que la Tierra gira, ¿verdad? You know Yeah. that the Earth rotates. Lo mismo si estuviéramos un poco más cerca o más lejos del Sol, incluso por el grueso de una aguja. Same if we are any nearer or further from the sun by the size of a needle, Nos hacemos chicharrones we burn o nos congelamos todo, or we freeze. pero Cristo lo sostiene. But Christ sustains Nuestro it. mundo está inclinado 23 grados en su eje The world is tilted on its axis by 23 degrees, y nos provee 4 temporadas o estaciones durante el año. which enables us to have 4 seasons. Imagínase 90 grados todos los días, sin parar, sin invierno. Imagine 90 degrees every time with winter. Invierno acá, ¿verdad? Winter here. 50 una vez al año. 50 once a year. Pero sí, es más agradable que 90 todo el But it's tiempo, more ¿no? pleasing than 90 degrees all the time. Dios en su sabiduría, God ¿verdad? in his wisdom. Si la luna no permanecería exactamente a la distancia en la que está de la Tierra, la marea inundaría toda la Tierra 2 veces al día. If the moon didn't remain at the exact distance it is from the earth, the ocean tide would completely flood all land about twice a day. Imagínase eso. Can you imagine that? Vamos a levantar una casa. Let's build a house. Viene un flood. Then comes a flood.
Ah, ya está levantado. Aquí viene otro. Here comes another one. Imagínese eso. Can you imagine Es that? imposible. It's impossible. Si el océano fuera unos cuantos pies más profundo, el dióxido del carbono y el oxígeno serían completamente absorbidos y no habría vida vegetal. If the ocean was a few feet deeper than it is, carbon dioxide and oxygen will be completely absorbed and there will be no vegetable life. Increíble. Incredible. Cristo sostiene todo esto Christ sustains all of this por su misericordia by his mercy y por la gracia que nos ha dado. and by the grace that he's given us. Imagínase eso. Can you imagine this? Gracias, Cristo, Thank you, Christ, por aguantar el mundo. for sustaining the world. Literalmente. Literally. Así que Cristo sostiene todo esto y mucho más que no sabemos. So Christ sustains all of this and so much more. Dios en su infinita sabiduría lo ha hecho para darle gloria. God, in his infinite wisdom, has done it to give him glory. Así que todo fue creado por Él y para Él. So everything was created by him and for him. Todo es para su gloria. Everything is for his glory. Nuestra historia, Our story, la historia del mundo, the story of the world, la historia de la humanidad, the story of todo humanity. es para su gloria. Everything is for his Para glory. testificar de su bondad, To testify of de his su goodness, gracia, of his grace, su poder asombroso, of his marvelous power, su pura benevolencia. of his benevolence. Esto es lo que su palabra testifica. This is what his word testifies. Cristo, sustentador de todo. Christ, the sustainer of all. La otra razón por qué Él es The other merecedor de reason todo. why he deserves all. Juan 1:17. John 1:17. Él es la palabra viva cumplida. He is the living word fulfilled. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Dios es tan misericordioso que aunque sabía que fallaríamos, creó un plan para nosotros. God is so merciful that he knew, even though he knew we were going to sin, he created a Tenía marvelous un plan. plan para A salvarnos. plan to save us. Ese plan va a salir aquí, That plan is going un to show poco here resumido, a little bit summarized. pero básicamente podemos decir algo así por el estilo. We can say this. Escogió un pueblo, He chose a group of los people, judíos, the Jews, un grupo especialmente apartado por Él, a special group of people set apart from him, del resto del mundo, from the rest of the world, para específicamente mostrar su poder, to specifically show his power, establecer que yo soy Dios. to establish that he is God. La partida del Mar Rojo, He opened the Red Sea, todos los milagros que Él hizo en el Antiguo Testamento, all the miracles he did in the Old Testament, establecer y demostrar su poder. to establish and show his power. Les daría la ley respaldada por su conocimiento perfecto para guiarlos en la vida. He would give them the law that would be backed by his all-knowing power to be able to manage their lives in the world, Y más adelante traer un Mesías a través de este pueblo, and to later on bring a Messiah through this group of por la people, línea de David. through David's lineage. Para luego entonces escoger un grupo aún mayor de personas So then he can then choose a larger group of people para salvar y estar con Él en la eternidad. to save and to be with him for eternity. Ahora bien, Not very well. la ley que Él proveyó a este pueblo The law that he provided to this group of people se quedó corto en proveer expiación. fell short in providing means for atonement. Era imposible cumplirla completamente. It was impossible to follow it completely. Su nación escogida, Israel, lo rechazó. His chosen nation, Israel, rejected him. Juan 1:11 dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. John 1:11 says he came to that which was his own, but his own did not receive Ellos him. esperaban un simple hombre, They expected a mere man, un hijo de David, a son of David, no a Dios caminando entre ellos. not God walking among them. Pero no te equivoques, But don't be confused. Jesucristo fue el cumplimiento de, Jesus Christ de ese plan redentor, Was the fulfillment of that redemption plan, lleno de gracia y verdad. full of grace and truth, Gracia inmerecida, undeserving grace, verdad en su forma más completa. truth in his most complete manner. La ley dada a través de Moisés The law given through Moses no era una muestra de gracia, was not a display of grace. no era una muestra de gracia, It was not a display of grace. era una muestra de la demanda de Dios por santidad. It was a display of God's demand for holiness. A causa de esa ley, Because of that law, podemos ver que hay una necesidad de un Salvador, we see there was a need for a Savior. porque es imposible cumplir con esa ley. It's impossible to fulfill the law, Una buen guía, a good guide, pero imposible para nosotros como humanos. but impossible for us as man. Así que la ley revelaba solo parte del plan de Dios. So the law revealed only part of the plan. Jesucristo fue la verdad Jesus completa, was the complete truth, la imagen completa, the complete image, la respuesta para nuestra redención. the answer to our redemption.
que es el otro punto que vamos a ir. That's the other point we will go to. Él es nuestro redentor. He is our Redeemer. Él es merecedor de todo porque Él es nuestro redentor. He deserves everything because He is our Redeemer. El acto de redimir del pecado se introduce en el Antiguo Testamento con este término legal llamado padá, The act of redeeming from sin is introduced in the Old Testament with the legal term padah. que significa rescatar o redimir, It means to ransom or to redeem. y está asociado con un animal siendo el sustituido por el precio de rescate. Por It's una associated with an animal being substituted as the ransom price for a person. Es lo que vemos en el sistema sacrificial, It's what we see in the system of sacrifice, en la ley levitical, in the Levitical law. pero servía de expiación temporal por los pecados de It was- los israelitas. A temporary atonement for the sins of Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se expresa dos términos relacionados con In the Jesús. New Testament, it expresses in two terms both relating to Jesus. El primero es lutrón, The first is lutron, que significa redimir, liberar, rescatar. to redeem, to liberate, to ransom. Esta es la acción que Jesús hizo. This is the act of what Jesus did. Él pagó él pagó el rescate por nosotros. He paid the ransom for us. Nos liberó. He del liberated pecado. us from the sin. Esto se ve como el resultado de lo que él hizo. This can be seen as the result of what he did. Ahora hay otra palabra There's another word, que es agorazen. agorazain, Significa comprar, adquirir mediante pago. to buy, purchase, or acquire through payment. Y aunque se parece a la otra palabra, And even though it's similar to the other word, esta palabra se usa para expresar lo costoso que fue esa obra redentora. it's used to express the costly nature of God's redemptive work. Este se puede ver como el precio pagado para obtener el resultado. This can be seen as the price paid to obtain the result. O sea, en el Antiguo Testamento esto era el precio del animal. In the Old Testament, the price was the animal. En el Nuevo Testamento el precio es todo de Jesús. In the New Testament, the price is everything of Jesus. Fue su vida. His life. Le costó It todo. cost everything. Él colgó en una cruz y tomó nuestra maldición por el pecado. He was hung on a cross and he took the consequences of sin. Su preciosa sangre fue derramada por nuestra libertad. His precious blood was shed for our freedom. Su cuerpo fue desgarrado y traspasado por nuestras transgresiones. His body was torn for our transgression. Eso fue lo que le costó. That's what it cost. Primera Pedro 1 de 18 a 19 1 Peter 1:18 and 19. pone su sacrificio en perspectiva. It puts his sacrifice into perspective. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. For you know that it was not the perishable things as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestor, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Su sacrificio no fue pagado con algo temporal, His sacrifice was not paid with something temporary, algo como aún el oro y la plata que un día dejarán de existir. something like gold, silver, or riches that will no longer exist one day. Fue la vida del Hijo de Dios, It was the life of the Son of God, un cordero sin mancha, a lamb without blemish, sin defecto, without defect, perfecto, perfect, el Dios perfecto, the perfect God, como así lo hemos establecido. as we have established. Y porque somos redimidos, somos su novia And because we are redeemed, we are his bride, y Él es nuestro novio. and he is our bridegroom. Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Creo que hemos escuchado esta terminología antes, ¿verdad? We've heard this terminology before. Que nosotros somos su novia, We are his bride, preparándonos para la llegada del novio, waiting for our groom. ¿verdad? Cristo amó a la iglesia como los esposos deben amar a sus esposas. Christ loved the church as husbands should love their wives. En Isaías dice que Dios se regocijará por ti, así como se regocija por su novia. In Isaiah, it says that the bridegroom rejoices over his bride. Y así hay varios escritos que dicen que que nosotros somos su novia. There's many scriptures that says that we are his bride. Nuestro deber es prepararnos para Jesús, We must prepare for Jesus, para poder unirnos a Él por la eternidad. to unite ourselves with him for eternity. Este es el fin de nuestro recorrido. This is the end of our journey. Esto es lo que un día esperamos. This is what one day we await for. Ahora bien, recientemente me encontré con algo que honestamente no podría dejar pasar sobre este tema.
I found myself in something that I couldn't pass on in this topic. ¿Sabías que el acto matrimonial o el caminar por el pasillo, el decir, el establecer el pacto, tiene su origen en la Biblia? Did you know that the act of marriage and the walking down the aisle has an origin in the Bible? Vamos a ver, en Génesis 15 Dios hace un pacto con Abraham. In Genesis 15, God makes a covenant with Abraham, Un pacto, ¿verdad? a covenant, Así como el pacto matrimonial, as the marriage covenant. que nosotros somos su novia. We are his bride, Por si acaso todavía no ha encajado por qué estamos hablando de esto. in case you don't know why we're speaking on this. Ok, so Génesis 15 de 9 a 10. Genesis 15, 9 to 10. El Señor respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tortola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. So the Lord said to him, Bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, along with a dove and a young pigeon. Abraham brought all these things to him, cut them in two, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Dios le pide que traiga animales, ¿verdad? God asked him to bring Que los animals, corte a la mitad to cut them in half, y los ponga uno enfrente del otro. and place them on the opposite sides of each other. Vamos a decir la mitad aquí Let's say the middle's here, y la otra mitad aquí. and the other half is here. Para visualizarse un poco, ¿verdad? To visualize it a No lo little estoy bit. llamando animales muertos, I'm ¿verdad? not calling you dead animals. Pero vamos a decir que es el pasillo y los animales Let's call cortados this a the la aisle, mitad, and their animals are in each mitad aquí y mitad allá, ¿verdad? half. Y cuando tradicionalmente se hacía un pacto en estos tiempos, And traditionally, when a covenant was established in these ambas times, partes caminaban por ese pasillo both parties were to walk down the aisle y declaraban los términos del pacto. and declare the terms of the covenant. Es su manera de decir, si rompo este pacto, que me pase lo mismo que le pasó a estos animales. It was their way of saying, if I break this covenant, may I become like these slain animals. Uy, cuidado con romper un pacto. Be careful with breaking a covenant. Por eso el pacto matrimonial es serio, muchachos. That's why a marriage covenant is serious. Just saying, just saying. Así que ahora aquí veo lo interesante sobre esta historia. Now, here's the interesting part of this story. En el versículo 12 dice, al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Verse 12 says, As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Abraham cae en un sueño profundo. Abraham falls in a deep sleep. ¿Por qué? Why? Porque Abraham, como tú y yo, Because Abraham, like you and I, no tenemos nada que contribuir a esto. we have nothing to contribute to this. Dios es Dios. God is God. Hace su parte contigo o sin ti. He does your part with you or without you. Así que él cae en un sueño profundo So he falls into a deep sleep porque no implicaba ninguna promesa de su parte. because it didn't imply any promise on his behalf. Dios hará su voluntad, punto. God will do his will, period. Entonces, en los versículos siguientes de 13 a 16, So in the following verses 13 to 16, Dios se declara los términos del pacto. God declares the terms of the covenant. Dice, tus descendientes serán extranjeros en Egipto, Your descendants will be strangers in Egypt. serán esclavos, They'll- pero serán liberados They'll become slaves, but they'll be freed y heredarán la tierra prometida. and will inherit the promised land. Ahora, después que Dios establece los términos del pacto, After God establishes the terms of the Sucede covenant, esto. this happens. cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. When the sun had set and darkness had fallen, a smoking fire pot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abram. La palabra Cristo mismo, The word Christ himself, simbolizado por el fuego, symbolized by the fire, caminó por el pasillo solo. walks down the aisle by himself, Básicamente diciendo, si tú rompes este pacto, saying, If you break this covenant, yo soy el que voy a pagar el precio. I will pay the price. Abraham no pasó por el pasillo, Abraham didn't go down the pero el aisle, fuego como tipo simbólico de nuestra condición de Cristo but the fire symbolized our condition of Christ. pasó por el pasillo, He walked through the aisle. estableció el pacto. He established the covenant. Avancemos 3.500 años. Fast forward 3,500 years. Jesús, el Cordero de Dios, cuelga en la cruz, Jesus, the Lamb of God, hangs on the cross, desgarrado, traspasado y quebrantado torn, pierced, and broken a causa de ese pacto establecido. because of the covenant established. Nosotros rompimos el pacto. We broke the covenant. Nosotros lo rechazamos. We rejected him. Nosotros pecamos. We sinned. Jesús pagó el precio. Jesus paid the price. Jesús pagó el precio. Jesus paid the price. Vamos a terminar con este último
esta última razón. Let's finish with this last point. Y yo creo que es más aplicable a nuestra condición o nuestro estatus ahora mismo. And it's perhaps most applicable to our current condition. Él es el sustituto. He is the substitute. Él fue nuestro sustituto He was our substitute en la cruz. on the cross. Isaías 53 Isaiah 53 pinta el retrato de lo que Jesús hizo como Mesías. paints a picture of what Jesus did as the Messiah. Él fue nuestro sustituto en la cruz. He was our substitute on the cross, El sustituto para redimir a su pueblo. the substitute to redeem his people. Curiosamente, este pasaje es conocido como la cámara de tortura de los rabinos, Curiously, this is known as the torture chamber for the rabbis porque describe tan claramente lo que Jesús hizo y pasó, because it paints clearly a picture of what Jesus did y and lo went through, rechazan. and they reject it. Escrito en el pasado, It is written in the past, aunque Jesús no había venido todavía. although Jesus had not come yet. Isaías 53, Antiguo Testamento. Isaiah 53, the Old Testament. Esto es lo que los judíos This is what the Jews y los que no reconocieron a Jesús como su Salvador un día and those who didn't recognize Jesus as the Savior, van a God, reconocer un día will one day recognize al mirar atrás. looking back. Los incrédulos van a decir esto. The ones who didn't believe will say this. Son 4 formas de sustituto. There's 4 forms of substitute. El primero es el sustituto llagado. The scarred substitute. Y empezamos en el versículo 14 para ir al capítulo 53, Verse 14 to go to chapter 53. que dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como hombre. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo, mi esclavo, creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Él tomó forma de hombre. He took on the form of a man, Fue golpeado y marcado más allá del reconocimiento de un ser humano. but was beaten and scarred beyond the recognition of a man. No había nada notable o atractivo de él. There was nothing noticeable or attractive in him. Parecía otro hombre más. He appeared as another man. Hoy es burlado. Today he is mocked. Se hacen chistes de él. Jokes are told Su about him. sacrificio es repetido en rituales falsos. His holy sacrifices repeated in false religions. Es rechazado He constantemente. is constantly rejected. Su persona es transformada según nuestros gustos y necesidades. His person altered to what we want. Él tomó nuestro lugar He took our place y fue desfigurado por nosotros. and was disfigured by us. Y aquí nosotros nos quejamos cuando algo nos falte And we complain when something is missing o algo no está saliendo bien. or it's not turning out good. Él fue golpeado y matado por ti y por mí. He was hurt for you and I. El sustituto llagado. He is the scarred substitute. Segundo, el sustituto suficiente. Number 2, the sufficient substitute. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir a los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Él era inocente. He was innocent, Sin embargo, cargó todos los pecados de la humanidad. yet he took all of mankind's sin. Él es el único He is the only sustituto suficiente the only sufficient que substitute pudiera hacernos completos, that could make us complete, sanarnos, that could heal us, librarnos, that could deliver darnos us, paz, that could give us peace, redimir nuestros pecados. that could redeem us from sin. Él fue el sustituto suficiente. He was the sufficient substitute. Nosotros no podíamos hacerlo. We couldn't have done it. Estábamos muertos en nuestro pecado. We were dead in our sins, Parte del mundo, part of the world, merecedores de la ira de Dios. deserving the wrath of God. Pero Él fue el suficiente But sustituto. he was the sufficient substitute. Él fue el sustituto sumiso. He was the submissive substitute. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio entre sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerto por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Fue el sustituto sumiso. He was the submissive substitute. Fue sumiso del plan desde el principio, He was submissive unto the plan from the beginning, sabiendo que llevaba una muerte dolorosa knowing that it will be a grueling death para redimirnos. to redeem us. Pero se fue negando su propia voluntad But he went denying his own will para hacer la voluntad del Padre. to do the will of the Father. Aunque no merecía castigo, Even though he didn't deserve the punishment, lo aceptó voluntariamente. he voluntarily accepted it. Se entregó por su propia voluntad, He gave by his own will, dejando el trono tomando forma de un hombre, leaving the throne in the form of a y se man, entregó a una muerte tan cruel. and he gave himself into a gruesome death. Fue el sustituto soberano, el sustituto soberano. He was the sovereign substitute. Terminando Isaías 53, dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos como tú y yo, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Después que todo fue hecho, After all that was done, que todo el precio de nuestro pecado fue sustituido, that the price of our sin was substituted, que fue satisfecho, he was satisfied. él se convirtió en el sustituto soberano, He became the sovereign substitute, triunfante sobre el pecado, reigning triumphant over the sobre la sin, muerte que nos tenía atado. over the death that had bound Él es us. victorioso sobre todo He is victorious over all. y fue restaurado a la plena gloria, He was restored to full glory, honor y privilegio, honor and el privilege, pleno uso de sus atributos divinos. the full expression of his godly attributes. Después de leer esto, After reading this, lo primero que hago es ponerme a su lado, the first thing is that I put myself next, no para compararme, not just to compare myself. no hay comparación, There is no comparison. pero porque él fue el sustituto perfecto But because he was the perfect substitute por mí, for me, por mis pecados. for my sins. Es como un actor que interpreta mejor el personaje It's like que an el actor propio personaje. That interprets the actor's role better than the actor. Nosotros como humanos no podíamos. As humans, we could not. Él fue mejor humano que tú y yo. He was a better human than you and I. Solo él. Only him. Así es Dios. That is God. Esto que voy a compartir con ustedes This is what I will share with you. marca profundamente mi creencia en estos días. Marks profoundly my belief in these days. Y fue un momento hermoso It was a beautiful moment porque al fin le pude poner palabras a lo que sentía. because I could put words to what I was feeling. Y durante ese tiempo estaba cenando con mi esposa During this time, I was dining with my wife, y estábamos hablando de las cosas que hemos leído, escrito, etc. and we were talking about the things that we have read and written. Y compartía con ella y de la nada me salió. And I would share with her, and suddenly it came out of me. Y en lo que hablé era con una sonrisa que no podía contener. It was with a laugh that I couldn't Era una contain. alegría que brotaba dentro de mí. It was a joy that would burst out of me. Tal vez no lo puedo decir con una sonrisa ahora por las Maybe emociones que I siento, can't pero say with a smile now because of the emotions I'm dije- feeling. But I said, is that I'm such a loser and he loves me so much. yo no tengo nada y él me ama tanto. Mejor lo expreso, es que soy tan profundamente un fracaso I am such a failure, y aún él me ama and even so, tanto. he loves me so much. Es tan hermoso. It's so beautiful. Es más que si algo soy un fact- estorbo para él. If I'm a stumbling stone for him, Peco, miento, fallo, I sin, I le fail, ofendo, I offend him, pero aún but even en so, su amor me ama. in his love, he loves me. No soy merecedor de nada. I'm not deserving of anything. Antes yo me creía lo mejor. Before, I thought I was the best. Soy inteligente, soy I'm guapo, intelligent, I'm attractive, tan elocuente, I'm eloquent,
Pero la realidad es que soy un desastre sin But the Él. reality is I'm a disaster without Him. No soy nada sin Él. I'm nothing without Him. Tal vez como Rebeca te sorprende un poco al decir esto. Just like Rebecca was surprised when I said this. Y tal vez no estés de acuerdo. And maybe you, Ella en ese momento sí después In that como moment que after, reconoció esto mismo she recognized this herself con una prédica del pastor que habló de guardando nuestra salvación. with a pastor's preaching of saving us for salvation. Pero muchachos, tal vez no esté de acuerdo con nosotros. But brother, maybe you're not in agreement with us. Pero desde aquel entonces But here on, y al ponerlo en palabra, and putting it into words, vivo pero tan agradecido I live so grateful por lo que Él ha hecho por mí. for what He has done for me. Porque no merezco nada. Because I don't deserve anything. Merezco la ira de Dios. I deserve the wrath of God. Merezco el infierno. I deserve hell. Eso es lo que merezco. That's what I deserve. Pero ahora profundamente puedo decir que Él es merecedor de todo. But I can profoundly sense that He Lo deserves entiendo, lo everything. reconozco I understand it, I y recognize puedo it, vivirlo. and I can live it. No entiendo por qué. I don't understand why. Honestamente no entiendo por qué Él me ama. Honestly, I don't understand No why He entiendo por loves qué me, Él nos ama. why He loves us. No tenemos nada de ofrecer, We have nothing to offer, nada de valor. nothing of value. Tal vez Efesios 2, de 3 al 5 nos dicen: Ephesians 2:3-5 says, en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Eso es lo que nosotros merecemos. that's what we deserve. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Esto se llama depravación total. This is called deprivation total. Yo no soy nada sin Él. I am nothing without Him. Soy pecador. I am a sinner. No merezco nada que la ira de Dios, I don't deserve anything that the wrath of pero en God. su gran misericordia, But in His great mercy, en su gran amor, in His great love, Él ha provisto un camino para nosotros. He has provided a way for us.